Genaro no era cualquier hombre. Era el comerciante de ganado más astuto de la región. Tenía tierras, tenía dinero, una esposa leal, hijos sanos. Pero lo que no tenía era fe. «Dios no existe», decía con su voz gruesa y orgullosa. «Si existiera, la vida sería fácil. No habría hambre, no habría enfermedad. Y mírame a mí. Tengo todo lo que quiero, y sin necesidad de rezarle a nadie». La gente del pueblo lo escuchaba y se persignaba en silencio. «No hables así, Genaro», le decía su padre, un anciano con la piel curtida por el sol. «Dios ve todo, hijo». «Bah», resoplaba Genaro, «yo no necesito a ningún Dios. Mi dinero lo hago con mi propio esfuerzo, con mis propias manos». Su esposa Albertina intentaba hacerlo entrar en razón con paciencia. «Mi amor, solo porque no lo ves, no significa que no exista», le decía, mientras acomodaba la mesa. Pero Genaro se reía. «¿Qué Dios ni qué 8 cuartos?» exclamaba. «Si Dios quiere mi dinero, que baje y lo coja». Albertina suspiraba y movía la cabeza, pero no insistía. Sabía que no había peor ciego que el que no quiere ver. Un día, Genaro hizo el mejor negocio de su vida. Vendió todas sus reses a un precio altísimo, tanto que su bolsa de cuero pesaba con monedas de oro y plata. Regresó al pueblo pavoneándose, con una sonrisa de oreja a oreja. «Hoy me fue de lujo», murmuraba, sintiendo el peso de su fortuna en la cintura. Caminaba por el sendero polvoriento, disfrutando el viento en la cara, hasta que de pronto se le ocurrió algo. Se detuvo, sacó un fajo de billetes, se limpió el sudor con ellos, y luego los lanzó al cielo, con una risa burlona. «Toma, Dios», gritó. «Si existes, agarra mi dinero. Te lo regalo». Los billetes cayeron lentamente al suelo. Genaro los recogió con calma y siguió su camino, riéndose. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Cuando llegó a su casa, sus hijos y Albertina todavía no volvían del campo. Entró, dejó la bolsa de dinero sobre un estante y se frotó el estómago. Tenía hambre, mucha hambre. Se acercó a la cocina, levantó las tapas de las ollas y bufó con fastidio. «Otra vez sopa», gruñó. Siempre lo mismo. Su cara de disgusto era un poema. ¿Cómo era posible que un hombre con tanto dinero tuviera que comer sopa todos los días? «Ya estuvo bueno», murmuró. Tomó unas papas y decidió cocinar algo más decente. Encendió el fogón, acomodó la leña y dejó que las llamas crecieran. Luego se quitó la chaqueta y fue a su habitación a cambiarse. Y justo ahí todo comenzó a torcerse. Mientras se ponía una camisa limpia, escuchó un sonido extraño, algo como lluvia, pero no era lluvia. Frunció el ceño, dio 2 pasos hacia la puerta y, en cuanto la abrió, una nube de humo lo golpeó en la cara. La cocina estaba en llamas. El fuego se retorcía como serpientes furiosas, devorando las paredes de paja y madera. «No, no, no», gritó corriendo hacia el fogón, tratando de apagar las llamas con un balde de agua. Pero fue inútil. En cuestión de minutos, el techo de la cocina se vino abajo, convertido en una lluvia de brasas. Y entonces, Genaro lo recordó. «Mi plata». Se quedó helado. Todo su dinero, toda su fortuna, estaba dentro de la cocina. Con el corazón a punto de salírsele por la boca, corrió hacia los restos humeantes, revolvió las cenizas con las manos desnudas, desesperado. Nada. No quedaba ni una sola moneda. Las llamas se lo habían llevado todo. En ese momento llegaron Albertina y los niños. Su esposa se detuvo en seco viendo la escena. «Dios mío, ¿cómo vamos a cocinar ahora?». Pero Genaro no la escuchaba. No veía nada, no oía nada.
Solo sentía un agujero en el pecho. Se tambaleó hacia atrás, con el rostro pálido y las manos ennegrecidas por el hollín. Cayó de rodillas. Revolvía la tierra como un loco, buscando lo imposible. Albertina quiso tocarlo, pero él ni siquiera reaccionó. Sus hijos lo miraban asustados, sin entender por qué su padre, el hombre más fuerte que conocían, estaba tirado en el suelo como un mendigo sin alma. Y en ese instante, en lo más profundo de su mente, un pensamiento lo atravesó como un rayo. Tal vez Dios sí existe, pero si era así, acababa de aprender de la peor manera posible que no debía haber jugado con él. Y lo peor, aún estaba por venir Genaro Gutiérrez, el comerciante más exitoso del pueblo, el que se burlaba de Dios, el que decía que la fe era para los débiles. Ahora estaba tirado en el suelo, con las manos negras de ceniza y el corazón en un puño. Su esposa, Albertina, intentó levantarlo, pero él no reaccionaba. «Genaro, ¿me escuchas?» Nada. Los niños, asustados, se abrazaron entre ellos. Nunca habían visto a su padre así, y desde esa noche todo se fue al carajo. Al principio Albertina pensó que su esposo estaba en shock por la pérdida de su dinero. Era normal, ¿no? Había trabajado duro por esa plata, y en un instante se había convertido en humo. Pero con los días, algo raro comenzó a pasar. Genaro ya no hablaba, ya no comía bien, ya no trabajaba. Se quedaba sentado en el patio mirando la nada, murmurando cosas que nadie entendía. «¿Mi plata? ¿Dónde está mi plata?» Albertina se preocupó. «Mi amor, ya pasó», le dijo acariciándole el hombro. «Volverás a trabajar, volveremos a salir adelante». Pero él no respondió. Y luego vino lo peor. Una noche, Albertina se despertó sobresaltada. Algo estaba mal. Miró a su lado y vio a Genaro acostado boca arriba, con los ojos bien abiertos, pero sin moverse. «Genaro», susurró moviéndolo un poco. Nada. Lo sacudió con más fuerza. «Genaro, despierta». Su esposo no reaccionó. No parpadeaba, no respiraba hondo, no emitía sonido. Albertina sintió un escalofrío. Era como si estuviera muerto. Pero cuando el sol comenzó a salir, Genaro parpadeó, y de la nada se levantó como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasó?», preguntó frotándose la cara. Albertina se quedó mirándolo, pálida. «Genaro, toda la noche estuviste como petrificado». Él se encogió de hombros. «No sé, dormí normal, pero esa misma noche volvió a pasar. Y la siguiente, y la siguiente. Cada vez que caía la noche, Genaro quedaba completamente paralizado. Y lo peor, empezó a tener pesadillas. No, bájate de mí», murmuraba entre dientes. «Me estás aplastando, no puedo respirar». Se retorcía en la cama, sudando frío, con el rostro desencajado. Una madrugada, Albertina lo vio con los ojos inyectados en sangre, moviendo la cabeza como si luchara contra algo invisible. «Suéltenme», gritó en un susurro, sin poder moverse. Albertina se tapó la boca con las manos, porque se dio cuenta de algo espantoso. Genaro no estaba soñando. Los hijos de Genaro también comenzaron a notar lo que pasaba. Una noche, mientras Albertina estaba visitando a su madre en otro pueblo, los niños decidieron vigilar a su padre. Se quedaron despiertos hasta tarde, escondidos detrás de la puerta de su habitación, espiando. Y lo que vieron les heló la sangre. Sobre el pecho de su padre había pequeñas sombras con cuernos. Eran criaturas oscuras, de ojos brillantes, que lo sujetaban de manos y pies. Uno de los niños tapó su boca para no gritar. El otro, con los ojos bien abiertos,
tiró a su hermano del brazo y salieron corriendo del cuarto. Cuando Albertina regresó y los vio temblando, les exigió que hablaran. «Mamá, había unos bichos feos en papá», lloró el menor. «No eran bichos, eran demonios», corrigió el mayor. Albertina se quedó helada. Esa misma noche, la historia de Genaro se esparció por todo el pueblo. Los vecinos murmuraban. Los ancianos se persignaban al pasar frente a su casa. Los curanderos lo visitaron, pero se fueron pálidos, murmurando que no podían hacer nada. Y entonces llegaron los creyentes. La siguiente noche, un grupo de hombres y mujeres de fe llegaron a la casa de Genaro. Albertina los recibió con los ojos llenos de esperanza. Genaro, en cambio, se puso como un loco en cuanto los vio. «Váyanse de aquí», rugió, con una voz que no era suya. Pero ellos no se fueron. Encendieron velas, abrieron sus Biblias y empezaron a orar. El aire en la habitación se volvió pesado. Genaro se revolcaba en la cama, lanzando insultos, escupiendo, maldiciendo a todos los presentes. «Dios no existe. Lárguense de aquí», gritaba con furia. Los creyentes no se detuvieron. Oraron, clamaron, siguieron adelante. Las horas pasaron, y la lucha entre la fe y el mal se hizo más fuerte. A las 3 de la mañana Genaro soltó un grito desgarrador. El olor a humo y azufre llenó la casa. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Y entonces todo terminó. Genaro quedó quieto. No se movió por varios minutos. Albertina temblaba. Los creyentes se miraron entre sí. «Ha sido liberado», murmuró el pastor. Pero nadie estaba seguro, hasta que amaneció. Genaro se despertó solo. Se sentó en la cama, miró a su esposa, a sus hijos y a todos los que estaban allí. No dijo nada. Simplemente lloró. Por primera vez en su vida se sintió libre. Esa misma tarde, mientras la iglesia local se reunía, ocurrió algo inesperado. La puerta se abrió lentamente. Todos se quedaron en silencio. Era Genaro, el hombre que había negado a Dios, el que decía que la fe era inútil. Entró a la iglesia con la cabeza baja y los ojos llenos de lágrimas. El pastor sonrió. «Bienvenido a casa, hermano». El pueblo entero estalló en aplausos y aleluyas. Desde ese día, Genaro Gutiérrez se convirtió en el creyente más fiel de la iglesia.